Bienvenidas, bienvenidos al podcast Esto es MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista. El espacio de práctica de la Escuela de Atención Plena. Pasa, párate, siéntate y siéntete. Hablaremos de la atención plena y practicaremos juntos. He aquí un mindfulness basado en valores universales. Este es el momento para parar que tanto mereces. Empezamos. Esto es MBTV, episodio 10. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenida, bienvenidos a este episodio número 10 de Esto es MBTV. Sin duda un placer volverte a saludar, darte las gracias a ti que estás en este momento en directo en el canal de Telegram de Esto es MBTV, escuchando esta emisión en directo, y a ti que estás escuchando este podcast en cualquiera de las grandes plataformas de podcasting. Gracias. En este episodio número 10 vamos a dar continuidad a lo que surgía en el anterior episodio, a esa imperfección tal cual pudiste comprobar, ya que aquí el realizador, en mi persona, Abel Clemente Riera, es un ser humano totalmente imperfecto. Compartiremos con el maestro Dokusho en el contenido teórico sobre la postura en la práctica de mindfulness basado en la tradición budista. En el rincón del MAP hoy disfrutaremos de dos psicólogas que llevan a su trabajo tanto en la docencia como en el caso de Gloria, como en la psicología con sus pacientes, como en el caso de Alejandra, la práctica, la integración del MBTV, del mindfulness basado en la tradición budista. Sin duda que a ambas dos las vamos a tener en más de una ocasión, porque desde esa expertise y desde esa emoción que transmiten, pueden compartir con todos nosotros toda su experiencia para nutrirnos. Hoy sí, hoy en la práctica tendremos una práctica en atención a la respiración. Podréis comprobar que la práctica del episodio anterior va relacionada con este episodio y la práctica de este con el anterior. Os invitamos a que la disfrutéis simplemente desde la curiosidad y a que la practiquéis. Por último, en la sección de cuentos mindful, hoy escucharemos un cuento que se llama 1000 peces, que habla de esto mismo, de esa perfección o de ese síndrome del perfeccionista que todos, o al menos yo, llevo dentro. Sin más, vamos a darle paso al maestro Dokusho Villalba en Te habla Dokusho Villalba. Gracias. Nos escuchamos después. Hasta luego. Te habla Dokusho Villalba.
La postura corporal en meditación. La postura corporal durante la meditación es muy importante. No es suficiente sentarse en cualquier postura de cualquier manera. Lo principal es que el cuerpo se encuentre en una posición estable y bien equilibrada, de manera que el cuerpo no se mueva durante el tiempo que dure la meditación. La meditación budista, la meditación en el MBTB, es el cultivo de dos cualidades básicas. Por un lado, la calma y por otro lado, la lucidez de la conciencia o el estado de vigilia o de atención. Para que la mente se aquiete, es fundamental que el cuerpo esté quieto. Si el cuerpo se mueve, la mente se mueve. Detener el movimiento de la mente es difícil al principio. Resulta mucho más fácil detener el movimiento del cuerpo. Cuando aquietamos la actividad corporal, la mente se aquieta a continuación. Y para que haya una conciencia lúcida, un estado de vigilia óptimo, es importante que la columna vertebral esté bien derecha y la cabeza bien equilibrada sobre los hombros, es decir, que no caiga hacia adelante, ni hacia detrás, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. Si puedes sentarte en un cojín de meditación, con las piernas dobladas y las rodillas en el suelo, mejor que mejor, porque esta es la postura que ofrece la mejor relación entre la quietud y la vigilia. Pero si no puedes sentarte en esta postura, hazlo en un banquito de meditación o en una silla. Lo más importante de la postura corporal de meditación es que te permita una respiración natural, fluida, sin bloqueos ni rigideces. Que tu postura corporal permita que el cuerpo respire libre y naturalmente. Para ello, asegúrate de que tus ropas sean anchas y no te aprietan en ninguna zona. Los brazos deben caer naturalmente a lo largo del cuerpo. Reposa tus manos en los muslos, con las palmas hacia abajo, o repósalas en tu regazo, como en la meditación zazen. Mantén la atención sobre la postura corporal correcta a lo largo de todo el tiempo que dure la meditación. Y otro punto importante es la mirada. Mucha gente piensa que para meditar hay que cerrar los ojos. Es posible que para algunas meditaciones, sobre todo las que se basan en la visualización o en la construcción de objetos mentales, sea necesario cerrar los ojos.
pero no es el caso de la meditación en el MBTV. Nosotros enseñamos a mantener los ojos entreabiertos, con la mirada reposada aproximadamente 1 metro delante de sí en el suelo, de manera que los ojos no estén completamente abiertos ni completamente cerrados. Aunque al principio esta posición de la mirada resulta difícil para aquellas personas que no están acostumbradas, con el tiempo aprenden y descubren el valor y el poder de esta forma de meditar. Así, la postura corporal es la ciencia de la meditación. Por ello es tan importante. En este episodio número 10, en el Rincón del Map, tenemos a Gloria García Banda y a Alejandra Barrio Nuevo, que son, bueno, pues Gloria para mí fue yo creo que una de las personas que más me influyó en mi formación, en aquella cuarta, ¿cómo se dice? Cuarta promoción, sí. Es que vaya horas para grabar esto. Bueno, es en directo, ¿eh? Bueno, y Alejandra Barrio Nuevo, que yo no la conocía, la conozco ahora gracias a Gloria. Ambas psicólogas, y bueno, mejor que abran ellas el micro y que nos pongan esa luz y claridad que ponen las psicólogas y tanto a los artistas que tanto las necesitamos. Hola, ¿qué tal? Hola, Abel. Mira, que empiece Alejandra. Alejandra, venga, preséntate. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con vosotros y compartir también este espacio. Yo soy Alejandra, soy psicóloga general sanitaria y soy monitora de atención plena desde yo creo que el 2019, que es cuando me formé en MBTV, y también como Abel viene de la mano de Gloria, ¿no? Para mí Gloria significó mucho en mi camino hacia mindfulness, hacia también a querer profundizar un poquito más, y bueno, pues gracias a ella también descubrí MBTV y es un gusto estar aquí con ella y con vosotros. Bueno, pues aquí el link de unión. Yo soy Gloria, yo soy profesora de psicología y yo empecé a meditar gracias a hacer el doctorado y que fuese muy duro hacer el doctorado. Fue gracias a ese sufrimiento que conocí a Dokuso. Yo ya meditaba desde hacía años, pero meditar en la tradición Zen fue gracias a que Anchona Olave, el que era mi pareja en ese momento, me presentó a Dokuso Villalba, hice mi primer retiro y me acuerdo, os lo voy a contar porque es una anécdota muy divertida, y es que yo llegué al curso clarísimo de que entonces Dokuso nos preguntó, bueno, ¿cuál es vuestro objetivo para este retiro? Y entonces yo le dije, pues que yo lo tengo clarísimo, además hablando la primera y tal. Yo quiero saber si tengo que continuar el doctorado o tengo que dejarlo. Y entonces Dokuso me dijo, pues es que es imposible encontrar una respuesta a eso para tan mala pregunta. Entonces, ¿no? A comprender que, claro, o sea,
cualquiera de las dos soluciones ni era buena ni era mala, o más bien las dos eran malas, y que tenía que ir más allá, ¿no? Más allá de esa aparente polaridad, y que tenía que ir a través de la meditación. Eso cambió mi vida completamente. Me di cuenta que de muchísimas cosas, y a partir de ahí pues he ido acercándome cada vez más, profundizando más. Cuando salió el MBTV, que yo fui a la primera promoción, bueno, era muy diferente de ahora, era muy intenso, duraba un año y demás, era muy, muy intenso. Y, y la verdad es que yo fui porque yo ya había hecho MBSR, Mindfulness, o sea, la reducción de estrés basada en Mindfulness de Kabat-Zinn, pero yo quería unir las dos cosas que practicaba, el Mindfulness y la meditación. Entonces, por eso fui a esa primera promoción. Qué interesante. A mí me ocurría algo parecido porque, bueno, yo venía de mucho más lejos. Venía de andar viviendo en Castilla y León. Yo había conocido el Zen y no por la comunidad que va más unida al maestro Dokusho. Y realmente el MBTV a mí lo que me sirvió es de respuestas a algo profesional que no había encontrado nunca, ¿no? Era el darme cuenta que soy un ser humano, aparte de ser artista o ser un músico, y que sí, que día a día practico, pero no os lo podéis imaginar lo que practico, buscando pasito a pasito mejorar, disfrutando ahora sí del mejorar, pero cuánto sufrimiento hasta que conocí esto, cuánto sufrimiento, y de hecho también aceptar que sigo sufriendo, ¿no? Cuánto me resuena eso que me decías. Pero es una cosa que hablamos mucho, Alejandra y yo. Como psicólogas, nosotras reconocemos que el sufrimiento es necesario. Y también reconocemos que podemos ayudar a aliviar el sufrimiento. Pero que hay que empezar por el propio. Hay que empezar por el propio. Y eso es quizás lo que pues, yo comparto con mis alumnos, y Alejandra nos contará que comparte con sus pacientes. Exacto, a veces el poner el foco a nuestro propio sufrimiento nos hace entender mucho algunas reacciones, algunas emociones que aparecen y que no entendemos muy bien por qué, ¿no? Para mí eso fue cuando yo estuve haciendo la formación hace un par de años, para mí eso fue un gran descubrimiento, ¿no? Y en el sentido de darme cuenta de qué estaba pasando en mi cuerpo, de saber escucharlo, de poner la atención, pero no poner atención porque yo venía haciendo meditaciones como muy, muy sueltas, ¿no? Hasta que empecé el programa de MTV. Entonces, en ese momento es cuando me di cuenta que escuchar al cuerpo era muy sabio, que el cuerpo a veces nos habla, nosotros no le hacemos caso, pero detrás de una parte sensorial hay mucho contenido a nivel mental, hay muchas emociones que aparecen ahí, y el sentarse a meditar, tanto en los momentos buenos, vamos a decir así, como en los malos también, nos hace llegar a puntos de aprendizaje, de indagación propia, muy, muy interesantes. Es que o sea, parte del problema de cómo nos venden mindfulness es que nos venden un mindfulness para estar bien y una meditación que nos va a ayudar a estar bien. Y lo cierto es que entonces cuando estamos mal nos es muy difícil meditar. E incluso hay gente que lo deja porque dice, pues si no me hace estar bien, ¿para qué voy a meditar?, ¿no? Y no hay la comprensión de que es ese darse cuenta de que lo que uno está experimentando por dentro es dolor y sufrimiento, y que es de eso de lo que nos podemos liberar, pero que antes hay que pasar por ello. Fíjate que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en psicología, una de las cosas más importantes es hacer entender a las personas que trabajan con nosotros que no pueden hacer evitación experiencial,
Es decir, que no pueden evitar el dolor que la vida les está presentando. Y cómo, en cambio, les podemos ayudar a acompañar, a dar apoyo para que puedan experimentar eso que lleva mucho tiempo dejando siempre en sordina, ¿no? Dejando siempre de lado. Entonces eso, la práctica de la atención plena ayuda muchísimo. Ya solo el módulo 3, todo el módulo emocional, pero incluso en el módulo de las sensaciones, como antes decía Alejandra, o sea, nosotros tomamos conciencia de que esta sensación es agradable o desagradable. Y esa es la raíz, o una de las raíces importantes de la emoción. Es agradable y por tanto, que se repita, apego. Es desagradable, qué mal, que se vaya. Y cuando aprendes a observarlo y no sigues estos movimientos, ¿no?, de las reacciones emocionales y sensoriales, vas alcanzando la capacidad de permanecer con lo que pasa, con tu experiencia, sin evitar. Pero eso, claro, si no lo sabe hacer el psicólogo, imagínate, o el monitor de atención plena, pues ¿cómo lo va a poder compartir? Es que es imposible. Claro, y el no evitar, ¿no, Gloria? Nos da esos momentos de claridad, esos momentos de luz, de indagar, de poder resolver qué es aquello que nos está sucediendo, ¿no? Y a veces el evitar sentarnos a meditar cuando está mal, yo lo he hecho a veces. Cuando empecé la formación era algo que al principio me costaba, pero creo que los mayores aprendizajes que he podido hacer desde la práctica de meditación, las tomas de conciencia más relevantes han sido desde un momento de malestar, porque realmente es donde nos damos cuenta de tantas cosas. En tu caso, Alejandra, que tú haces la práctica, ¿no?, con tus pacientes, ¿tú en qué crees que te ha ayudado la atención plena y tu práctica de atención plena? Bien, mi práctica de atención plena, Gloria, yo creo que a lo que más me ha ayudado es a mí. Al final, como terapeutas, tocamos mucho dolor, queremos llevar unos tiempos en las sesiones y me ha dado el sostener mi atención ahí, a lo que está ocurriendo, a quitar esa parte mía que está diciendo no vamos por donde toca, no es lo que tenía preparado para hoy, esa parte no interna, y el estar con mi cuerpo y resonar con el paciente. Y eso para mí es tan importante, que identifico tanto si resueno porque contacto mucho con la emoción del paciente como si no contacto con la emoción del paciente. Entonces, para mí, yo soy una persona muy sensorial y la parte de poner atención al cuerpo y a la parte más emocional también, para mí es fundamental en consulta como una manera de, vamos a decir, de autocuidado del terapeuta. Exactamente, de autocuidado. Sí, sí. Yo así también lo veo cuando doy clase a los psicólogos que están haciendo el máster de Psicología General Sanitaria. Cuando te invito, ¿no?, a que hables de autocompasión, cuando, ¿sabes?, o sea, cómo podemos compartir, ¿no?, las herramientas que nos hacen bien como personas y como profesionales, ¿no? Y la autocompasión es clarísimo, ¿no? Y cómo al tener autocompasión, al poder aceptarnos a nosotras mismas, nos es mucho más fácil aceptar los contenidos del paciente o de la paciente. Para mí es muy interesante. Sí, perdona, Abel. No, yo haciendo referencia que hacías a la autocompasión, bueno, yo había leído a Christine Neff antes de la formación, pero realmente yo no había llevado hacia mí la práctica. Bueno, yo tengo que confesar que soy un adicto al descanso autocompasivo, porque cuanto más trabajo, porque soy así,
Quizás una amiga me dice que es porque soy Piscis y no paro de abrir puertas y de crear nuevos proyectos, pero llega un momento que yo necesito centrifugarme emocionalmente y me encanta sentarme. Me pongo el audio del descanso autocompasivo y empiezan a saltarme lágrimas de mis ojos y digo, ah, qué bien. O sea, cuando acabo, simplemente el hecho de darme cuenta de que soy un ser humano, de que los demás también están pasando por un momento igual o incluso muchísimo peor, y de que puedo darme ese momento de intimidad conmigo, es algo que para mí fue algo increíble, mucho más allá de darme cuenta, de que realmente todas esas percepciones o todo ese contenido que surge continuamente, bueno, pues es algo más de ese 1% que consideramos real o no real. Pero el tema de la autocompasión para mí es algo que a mí es donde más me alivia, ¿no? Nada, simplemente era esto. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que todas las prácticas del tercer módulo, es decir, el módulo de las emociones, en mi caso, yo la autocompasión no fue mi ejercicio preferido, fue gracias a Alejandra que yo empecé a practicar de verdad, porque como la invitaba a hacer autocompasión en el máster con las alumnas, pues entonces yo misma empecé a practicarlo de forma más sistemática. A mí en el tercer módulo, en 2015, yo me estaba separando y estaba viviendo una situación muy, muy dolorosa, de mucho resentimiento, de sentirme muy mal. Entonces, la transformación emocional para mí fue esencial. Me salvó literalmente la vida emocional y me hizo que me recuperase y que entendiese también muchas de las cosas que me estaban pasando. Y es que el proceso de la transformación emocional, o sea, cuando yo permití que todo eso que sentía apareciese con toda su intensidad y sin yo ponerle límites ni intentar suavizarlo o neutralizarlo, es decir, sin hacer evitación experiencial, esa observación por sí misma de lo que se manifestaba se transformaba a la vez. O sea, la propia observación del fenómeno emocional tal como era perdía fuerza y se transformaba en otra cosa mucho más manejable, mucho más natural, mucho menos explosiva. Entonces me di cuenta que era justamente el quererlo apartar lo que hacía que estuviese más rabioso la emoción, ¿no? Estuviese como más... Y eso me ayudó muchísimo, la verdad que para mí a nivel personal fue muy sanador. Es un módulo, no hay vuelta atrás. Cuando haces el tercero ya vas lanzada. Sobre todo los que somos más emocionales. El tercer módulo nos gusta mucho, y es verdad que ahora yo recordaba, ¿no? De las primeras veces que hice esa práctica, el sentir la emoción tal y como es, sin querer manipular esa emoción, sin poner nuestros mecanismos de defensa por en medio, el darle un lugar en el cuerpo, el darle una sensación en el cuerpo y el respirar a través de esa emoción, ¿no? Es algo muy sanador, porque a lo largo de nuestro día a día, pues yo creo que un poco también por el ritmo que nos marca, ¿no?, la sociedad, vamos muy desconectados de nuestros estados emocionales, y el tener esa práctica que nos permita parar, que nos permita observar ese estado emocional, esa emoción que aparece sin decir, no, ahora no puedo, o no, lo que tengo que hacer es esto, esto y esto, ¿no? Sino parar, observar, ya solo eso es tan sanador.
el darle lugar a esa emoción y esa práctica en especial de la transformación emocional. Yo es una práctica que recuerdo con muchísimo cariño y que practico a diario, porque muchas veces me doy cuenta cuando uno de los beneficios después de hacer la formación de MBTV es que me doy cuenta cuando me desconecto a nivel emocional. Y yo creo que eso es algo muy importante porque cada X tiempo tenemos que hacer como un check. Porque cuando desconectamos mucho, esas emociones van a volver. Yo fíjate, la cosa que más me ha ayudado a detectar la, digamos, la emoción, o sea, yo empecé a darme cuenta que lo que sentía primero era impaciencia. O sea, me empezaba a impacientar. Era como si yo quisiera que el otro, o la vida, o mi trabajo, o lo que estaba haciendo fuese más rápido. Tenía que acabar antes, no podía estar tanto tiempo. Y entonces me empezaba a tensar conmigo misma por dentro, o hacia la otra persona. Y a veces entraba en situaciones eso de ira, de resentimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que también de perfeccionismo, ¿no? También de un esfuerzo incorrecto, o sea, un esfuerzo machacante, ¿no? Para terminar mis objetivos, lo que me había planteado para ese día. Pero sobre todo eso, empezaba con una pequeña irritación, una pequeña sensación de impaciencia. Por eso digo que a veces las sensaciones son claves para entender, para poder incluso darnos cuenta de que va a venir una emoción que nos va a ser mucho más difícil de manejar, ¿no? Como es la ira, ¿no? Como es, por ejemplo, eso creer que son los demás, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba conduciendo y de pronto se me metía un coche, a mí la gente me decía, tú pareces muy tranquila, pero cuando conduces eres como ¿sabes? Como una bestia parda. Y yo empecé a darme cuenta y me di cuenta que tenían razón. Y era por eso, porque si me ponía un coche delante, yo pensaba que como que ese coche era el obstáculo para que yo llegase antes o después. O sea, como si esa persona lo hiciese voluntariamente. Era totalmente absurdo. Y me producía esa rabia, ¿no? Y decir, pero, o sea, tú imagínate, estás todo el rato como si estuvieses acelerando y frenando a la vez, ¿no? En tu cuerpo, ¿no? Pegando unos pisotones de acelerón y a la vez diciendo no, 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 no. Y bueno, todo eso no es fácil de darse cuenta, es tan como de cada día, ¿no? Requiere tiempo, esfuerzo, ¿verdad, Gloria? Sí. De verdad, Abel, requiere mucha práctica. A mí perdona, Alejandra, que me recuerda mucho, bueno, esta tarde mismo. Esta tarde yo estaba con varios de mis alumnos, estábamos tocando en una iglesia, en un evento del ayuntamiento que entregaba unos premios y nosotros amenizábamos, poníamos música. Y es ese momento. Da igual lo que has hecho en el resto de tu vida o lo que has practicado, lo que no has practicado, es ese momento. Y en ese momento es el único, para mí es el momento en cuando yo estoy más cercano a lo que realmente me dejo ser o me dejo expresar, ¿no? Con mi sonido. A los músicos muchas veces los aplausos no nos reconfortan porque es como que se acabó el momento. Pero esa emoción, ¿no? Incluso también el darte cuenta cuando luego vuelves a casa en el coche y piensas, pues no fue como yo pensaba que... No respondí como yo pensaba que iba a responder, ¿no? No estaba tan atacado de los nervios, o sea, en el momento era la emoción. No sé, yo hace mucho tiempo que ya no le llamo ansiedad escénica, por ejemplo, yo le llamo cada vez más emoción y más emoción. Me encanta hablar con vosotras. Yo os voy a pedir que en otro de los episodios
que vuelvan las psicólogas. Me encantaría. Sí, porque llevamos 23 minutos y medio, pero cada vez que habláis no sé, estaba antes escuchando a Alejandra y yo creo que no le escuchaba lo que decía, era como música, ¿sabes? Era mucho más allá de sus palabras y digo, jolín, qué bonito habla. No sé ni lo que dijo, ¿no? Creo. No sé si te pasa. Es que Alejandra tiene una cualidad maravillosa que es su voz. Y si te lleva alguna práctica, ya lo verás. Verás que todo el mundo lo dice. Cuando viene a hacer las prácticas con los alumnos, siempre hay 20 alumnos cada año, y alumnos y alumnas, y todos valoran su voz como algo muy, muy especial. Así que te la recomiendo completamente. Apunta. Muchas gracias, Abel, y cuando queráis, Claro, y vamos a una cuando práctica quieras. cuando queráis. Sí, bueno, tomo nota, porque de hecho quedan 7 con quedan otros 7 episodios y seguramente necesitamos alguna práctica. Y Claro. bueno, la de las sensaciones estaría muy bien. Eso, Alejandra, Sí. o el ejercicio de autocompasión se le da descanso fenomenal. autocompasivo. Ella podría grabártelo y enviártelo, como hice yo. Es que sí, ya tenía el monitor. Bueno, luego os paso. Lo cambiamos. No Sí. pasa nada. Si no Podemos cambiamos la hacer meta, práctica. hay otros muchos. Cambiamos la práctica. Claro, la que tú digas. Bueno, un placer teneros. Me encantaría, como os digo, que pudiéramos estar muchísimo más tiempo. Sobre todo me quedo con el cómo lleváis a cada momento de vuestra profesión, de vuestra vida, el MBTV y bueno, el MBTV y todo lo que lleváis en vuestro bagaje personal y profesional, pero sobre todo en cada momento, ¿no? Como decía Alejandra, ¿no? Que cuando está delante de ellos, o como tú delante de tus estudiantes, ¿no? Que estás dejándote primero resonar, sentir, antes de que te está hablando, diciendo, venga, ahora esto, ahora lo otro. Y otra cosa, Abel, tú no sabes, pero Alejandra, su TFM, es decir, su trabajo de final de máster, era sobre meditación y epigenética y los cambios epigenéticos. O sea, que de eso sabe mucho y también te puede hablar. Y Nos daría para otro podcast, Abel. sí, bueno, pues ese tomamos es un nota. tema bien interesante, bien interesante. En próximas, ¿cómo se dice? En próximos episodios. En próximos episodios tendremos de nuevo a Alejandra. Ya volveremos. Volverán. Un besito, que tengáis muy buena noche. Muchos besos. Y nada, muchas gracias a todos ellos que nos escuchan y a las personas que os han escuchado, que bueno, que estarán, pues eso, como yo, pues encantados de escucharos. Y nosotras de estar con vosotros y compartir. Hasta luego. Gracias, Abel, por tu paciencia también y por tu estar y por tus preguntas y por organizarlo todo. La dedicación. Gracias. Es una maravilla. Es un placer. Hasta luego. Hasta luego. Demos paso ahora a José Escánez, que nos facilita una práctica de atención plena a la respiración. Que la meditación os sea propicia. Hasta ahora. Nos sentamos en postura de meditación o en una silla. En este último caso, se recomienda no apoyar la espalda en el respaldo. Llevamos primero la atención a la postura corporal durante los primeros minutos. Mantenemos la espalda recta, los hombros relajados. La cabeza está equilibrada sobre los hombros
las nalgas bien asentadas. Las plantas de los pies están en contacto con el suelo en caso de estar sentado en una silla. Los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Las manos sobre los muslos, sobre el regazo, en el mudra de meditación que prefiera. Mantenemos la boca cerrada, las mandíbulas en contacto sin tensión y la lengua tocando el nacimiento de la encía superior. La mirada está relajada con los ojos entrecerrados naturalmente en un ángulo de 45 grados. En esa postura vamos a relajar cualquier tensión que resulte innecesaria para mantenerla. Una vez que nuestra postura corporal está asentada, llevamos nuestra atención a la respiración, sin forzar la respiración, sin dejándola fluir de forma natural, sin intentar manipularla ni dirigirla. Cuando se inspira, tomamos conciencia de que estamos inspirando. Cuando se expira, tomamos conciencia de que estamos expirando. Durante la inspiración, toma conciencia de la entrada del aire por las fosas nasales. Durante la expiración, toma conciencia de la salida del aire por las fosas nasales. Toma conciencia igualmente del movimiento de tus músculos pectorales, dorsales, del diafragma, de los músculos intercostales y de los abdominales, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Si te resulta necesario para mantener anclada la atención a la respiración, puedes emplear alguno de los métodos de contar respiraciones. Al final de la expiración y antes de que comience la inspiración, dice mentalmente 1. Después 2. 3, 4, y así vamos contando hasta 10 respiraciones. Una vez que llegas a 10, comienza de nuevo por el 1.
poniendo las palmas de nuestras manos juntas a la altura del pecho y realizamos el ofrecimiento de esta práctica. Que yo y todos los seres vivientes tengamos verdadera felicidad. Que yo y todos los seres vivientes podamos liberarnos del sufrimiento, de la confusión, del miedo y de sus causas. Que yo y todos los seres vivientes podamos reconocer con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que yo y todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad. Y por último, al finalizar la meditación, podemos realizar brevemente unos minutos de estiramiento en posición serena. Mil peces, una fábula muy corta sobre el perfeccionismo. Un hombre muy rico encargó a un artista muy conocido una pintura. Me gustaría que hicieras para mí Un cuadro de un pez. Está bien, dijo el artista. Dame un año y vuelve a por él. Al cabo del año, el hombre rico fue a casa del artista. ¿Terminaste mi obra?, le preguntó. Entonces el artista le pidió que se sentara Y esperara un momento. Fue a buscar un lienzo desnudo Y unas pinturas. Y delante de él, comenzó a pintar el pez, El hombre rico miró estupefacto y esperó paciente. a que el artista terminara. cuando el pintor le tendió el lienzo con el pez, preguntó: Me gusta, es precioso, pero dime, ¿por qué has tardado un año en pintarlo? El artista no contestó. Abrió la puerta del armario que tenía cerca. y de pronto Cayeron al suelo 1000 pinturas de peces. Así es. ¿Cuántas veces hemos estado coleccionando pinturas de peces para finalmente, bueno, tal cual siento yo en mi profesión, que es la música, solo haber ese momento para poder realizar lo que tiene que ser y lo que es en este momento? Muchas gracias a todas las personas que participaron en la grabación de este precioso relato llamado Mil peces. Muchas gracias a Gloria y a Alejandra. Espero poder compartir muchísimo más y que compartáis con toda esta audiencia de Esto es MBTV, porque ponéis ese expertise, porque ponéis desde lo más adentro de vuestra emoción, de vuestro corazón, desde el amor por esto, por ayudar a los demás. Muchas gracias también, por supuesto, maestro Dokusobi y Alba, por poner luz, por compartir con tanta pedagogía y claridad el MBTV, para que todos podamos sacar lo mejor a la práctica y que vayamos aprendiendo poco a poco. Os doy las gracias a todos por estar aquí. Os invito a que os suscribáis en las grandes plataformas de podcasting como Spotify, Google Podcasts, como iVoox. También que nos sigáis en YouTube, a la Escuela de Atención Plena, donde podéis encontrar también este contenido y también los contenidos por separado de cada una de las partes del podcast. Y también, por supuesto, como veis en la cajita de aquí abajo, que os suméis al canal de Telegram donde se crea la comunidad
de Esto es MBTV. Sin más, emplazaros al siguiente episodio dentro de 15 días y que todo sea propicio, que estéis bien. Hasta luego. Desde la Escuela de Atención Plena agradecemos tu atención y tu tiempo. Esperamos que este episodio te haya resultado inspirador. Que todo te sea propicio. Nos encontramos en el siguiente episodio. Recibe un cálido abrazo de este que te habla, Abel Clemente. Hasta luego.